Puedes saber mucho sobre alguien sin conocer verdaderamente a esa persona. Piénsalo. Conoces los datos de una persona, dónde nació, qué estudió, en qué trabaja, etcétera. Pero si alguien te pregunta cómo es en verdad esa persona, cómo piensa cuando esa persona está sola, o qué le duele o qué le alegra, quizás te quedas sin saber qué decir. Estas cosas a veces nos pasa también con Dios. Hemos leído versículos, sabemos teología, podemos explicar algunas doctrinas, pero si de pronto te pregunto, ¿conoces a Dios? ¿Verdaderamente lo conoces? La pregunta puede ser incluso a veces un poco incómoda. Pablo oraba por los efesios, gente que ya creía, personas que ya conocían las escrituras, y aún así les pedía algo específico: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y aquí uno podría preguntarse, ¿pero acaso ya no lo conocían? Bueno, ahí está el punto. Hay una diferencia muy grande entre saber acerca de Dios y conocer a Dios, entre memorizar información y recibir esa santa palabra de Dios, o entre estudiar biografías y sentarte mejor a conversar con la persona. Matthew Henry lo dice de esta manera: conocer a Dios no es solo entender datos históricos sobre Él, es conocer a Dios personalmente, como conoces a alguien con quien pasas tiempo, con quien hablas, con quien vives. Considera, por ejemplo, tu día anterior. Quizás llegaste a tu casa después de haber trabajado todo el día, miraste también el celular, encontraste mensajes y noticias en redes sociales y quizás luego, muy tarde, te fuiste a dormir. Y en ningún momento pensaste: necesito conocer más a Dios. No te faltó tiempo, por supuesto, más bien te faltó sed de Dios. Porque la verdad es que podemos pasar semanas enteras funcionando con información antigua, con lo que escuchamos hace meses, con verdades que sabemos pero que no están vivas en nosotros. Y ahí es donde el apóstol Pablo ora por aquellos efesios. Pablo sabe que estos creyentes necesitan algo que no pueden producir ellos mismos. Necesitan que Dios les dé ese espíritu de sabiduría. Necesitan que Dios les hable. No basta con leer, no basta con asistir a un templo, no basta tampoco con saber. Considera por un momento, por ejemplo, a un hombre que lleva muchos años casado. Conoce a su esposa, sabe el nombre de ella, conoce quizás su historia, sus gustos, sus hobbies, pero hace meses que quizás ni siquiera conversan, o hace meses que no comparten un tiempo para ellos, y sin embargo viven bajo el mismo techo, pero parecen extraños. ¿Conoce a su esposa este hombre? Bueno, podemos decir que sí, pero también que no, porque este hombre pues sabe datos, pero no hay esa intimidad con su esposa, no hay esa comunión diaria de quién es ella, de qué siente o qué necesita. Así vivimos muchos con Dios. Tenemos la información, sí, pero no tenemos esa relación. Y Pablo dice que necesitas que Dios mismo abra tus ojos, necesitas sabiduría que viene de lo alto, necesitas que sea Él mismo que se revele, se muestre, porque sin eso solo tienes una religión. Pero considera lo que el apóstol Pablo pide, porque él no pide más actividades, no pide más programas de la iglesia.
lo que pide es espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu, es decir, algo vivo, algo que viene de Dios mismo. No una información muerta, no unos datos muertos, no un conocimiento teórico, sino algo que se mueve, algo que de hecho transforma y que abre lo que estaba antes cerrado. Pero también pide sabiduría, es decir, no datos, no respuestas fáciles, sino sabiduría. Sabiduría es saber cómo aplicar la verdad de Dios, a tu vida diaria. Es entender verdaderamente qué es lo que Dios quiere de ti y para ti. Es como ver con sus ojos. Y Pablo también pide revelación. Y esto es muy importante aquí. Revelación es que Dios descubra algo que tú no podías ver por ti mismo, que te muestre algo. Es como cuando alguien enciende la luz en un cuarto oscuro. Todas las cosas ya estaban ahí en su lugar, pero tú no las veías. Nuestro comentarista insiste en lo siguiente: los creyentes más maduros, los mejores cristianos, siguen necesitando oración. Siguen necesitando que se les pida a Dios más revelación. Porque nunca llegamos a un punto donde ya no necesitamos más de Él. Estas palabras deberían de humillarnos. Tú no puedes por ti mismo conocer a Dios. ¿Puedes estudiar? Claro que sí. Puedes leer libros, puedes escuchar enseñanzas, pero si Dios no abre tus ojos, si Él no te da la sabiduría de lo alto, seguirás como en la superficie, por encima. Porque el problema no es falta de información, la información la tienes. El problema más bien es la ceguera espiritual. Y solo Dios puede quitar esa ceguera. El apóstol Pablo ora para que el Padre de Gloria les dé este espíritu. El Padre de Gloria. Escucha eso. No cualquier Padre, sino el Padre de la gloria, que resplandece, que es glorioso, que es infinitamente mayor que cualquier cosa que podamos imaginar. Y este Padre glorioso es el único que puede darte esta revelación. Pero considera algo importante también. Pablo dice, en el conocimiento de Él. Esta revelación en el conocimiento de Él. No en el conocimiento de doctrinas, no en el conocimiento de teología, sino en el conocimiento de Cristo. Es decir, hablamos de algo personal, algo íntimo. Conocer a Dios no es dominar un sistema de pensamiento, más bien es encontrarte con una persona. Es que tu corazón sea tocado por su corazón, es que tu mente sea iluminada por su luz, es que tu voluntad se rinda ante su voluntad. Y eso solo pasa cuando Él se revela o se muestra a sí mismo. Matthew Henry, una vez más, dice algo especial: mediante la oración, no mediante la discusión, es como veremos con más claridad cuál es la esperanza de nuestra vocación. La discusión te da argumentos, pero la oración, conforme dice nuestro comentarista, te da visión. La discusión te hace defender verdades, por supuesto, pero la oración te hace conocer a la verdad. Puedes ganar un debate teológico y, sin embargo, no conocer a Dios. O puedes tener todas las respuestas adecuadas para toda pregunta teológica y, sin embargo, no tener esa comunión con Dios. Porque la revelación, el que Dios se muestre a sí mismo, no viene por esfuerzo intelectual, viene por pura gracia. Y viene cuando te detienes, cuando te aquietas, cuando dices, Señor, yo no puedo, abre por favor mis ojos, dame tu luz, dame sabiduría, muéstrate a mí. Piensa por ejemplo en los discípulos. Ellos caminaron con Jesús, lo vieron hacer milagros, escucharon lo que el Señor Jesús les enseñaba, pero no entendían. Una y otra vez ellos no entendían, hasta que el Espíritu Santo les fue dado. Y entonces todo fue diferente.
no porque recibieron una nueva información, sino porque se les dio revelación. El mismo Jesús que habían visto por 3 años, de un momento a otro, lo vieron de verdad, lo conocieron de verdad, y eso les cambió la vida para siempre. Tú y yo necesitamos lo mismo. No necesitas más contenido, no necesitas más datos, necesitas es más revelación, necesitas más de Dios mismo en tu vida, porque puedes leer la Biblia todos los días y sin embargo seguir sin conocer a Dios, o puedes orar todos los días y seguir repitiendo palabras vacías quizá, o puedes ir a la iglesia toda tu vida y nunca haber tenido un encuentro vivo con Cristo. Y eso sé que es devastador, porque Dios no te salvó para que sepas cosas de Él. Dios te salvó para que lo conozcas a Él. El Señor Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17. Es decir, estamos hablando de conocer, no de saber, sino de conocer. Y esto, por supuesto, nos lleva directamente a aquel que debe llevarnos todas las cosas, a Cristo. Porque, ¿cómo conocemos a Dios? A través de Cristo. El Señor Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si quieres conocer a Dios, mira a Cristo. Observa cómo habló, cómo actuó, cómo anduvo, cómo amó, cómo sufrió, cómo se condujo. Lee los evangelios con toda esa intención, conocer a Jesús. No solo aprender doctrina, no solo entender cronologías, sino conocer a Jesús. Mira, por ejemplo, cómo trató a la mujer sorprendida en adulterio. O mira cómo el Señor Jesús lloró por Lázaro. O mira cómo tocó al leproso. O cómo trató también y confrontó a los fariseos. Bueno, ese Jesús es Dios. Y sin Cristo nunca podrías conocer a Dios. Porque Cristo es la revelación perfecta de Dios. Toda sabiduría que necesitas está en Cristo. Toda revelación que buscas viene de Cristo. Todo conocimiento verdadero de Dios tiene que pasar a través de Cristo, porque como el mismo Señor Jesús dijo, no hay otro camino. Y Matthew Henry también nos recuerda aquí algo importante. Se necesita poder omnipotente para que tu alma pueda aventurarse plenamente en la justicia de Cristo. Y esto es muy especial. Tú tienes resistencia, aún como creyente. Hay algo en ti que se resiste al yugo de Dios, algo que quiere controlar, algo que busca placeres temporales en lugar de la paz de Dios. Y solo el poder de Dios puede vencer esa resistencia en ti. Solo Dios puede abrir tus ojos para que veas que en Cristo Jesús está todo lo que necesitas, toda tu esperanza, toda tu herencia, toda tu vida. Sin ese poder seguirás viviendo a medias, como con un pie en el Evangelio y otro en el mundo, con conocimiento en la cabeza, pero con un corazón vacío. Pero cuando Dios te da espíritu de sabiduría y de revelación, entonces las cosas son diferentes. Empiezas a ver, ves quién es Jesús verdaderamente, ves quién eres tú realmente, ves lo que Cristo hizo por ti, ves también la esperanza de tu llamado, ves las riquezas de tu herencia en Cristo Jesús. Y cuando puedes contemplar estas cosas, entonces todo es diferente. Así que hoy no salgas buscando más información. Más bien, pide en oración que Dios te dé más revelación, más sabiduría de lo alto. En otras palabras, que te dé a conocer cada día más a Cristo.